buenas tardes. Bienvenidos al Live Talk de Cosmocaixa. Hoy hablaremos sobre Premios Nobel 2020 y contamos para ello. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Live Talk de Cosmocaixa. Soy Raúl Torán, presidente de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hoy hablaremos de Premios Nobel 2020. Para ello tenemos al periodista científico Luis Quevedo, que está con nosotros. Hola, Luis. Estar con vosotros, contigo nuevamente. Pena que sea virtual y un saludo a toda la audiencia que está en el Live Talk de Cosmocaixa aquí en Facebook. Gracias, Luis. Teníamos muchas ganas de hacer esta sesión para hablar de la actualidad de los premios Nobel. Contigo, un gran periodista científico, director del Método, entre otros programas, y queríamos hablar de esta actualidad. Recientemente se han dado a conocer estos premios Nobel y en la categoría de medicina ha sido otorgado a 3 investigadores por el descubrimiento sobre el virus de la hepatitis C, concretamente a los estadounidenses Harvey Alter, Charles Rice y el británico Michael Houghton. ¿Por qué es importante este descubrimiento de la hepatitis C? Creo que es un Nobel que estaba en las quinielas, si me permites, de mucha gente, porque claramente es una de las sagas científicas, si me permites, porque de hecho nos tendríamos que ir muchos años atrás, ¿no? Esto cuando sobre los años 70 practicarse o recibir, perdóname, una transfusión sanguínea era poco menos que jugar a la ruleta. Porque a lo largo del siglo XX se habían descubierto la hepatitis A y B, pero todavía había algo que causaba hepatitis que cursaban como enfermedad crónica y podían acabar en cirrosis, en cáncer de hígado, en fin, un asunto muy, muy serio y que, como no se entendía, se llamaba de una manera muy llana, como a veces sucede en ciencia, ¿no? Era la hepatitis no A y no B. Bueno, aquí es donde llega este trío de científicos que de una manera escalonada, la verdad es que parece una clase de biología molecular, ¿no? O de patología, porque primero llega Alter, que es quien es capaz de probar que tiene que ser un virus, porque es capaz de transmitir una infección, aunque no tiene ni idea de qué virus es, ni cómo funciona, ni nada de todo esto. Luego viene Houghton, quien es capaz de encontrar una secuencia genética de ese supuesto virus, ya casi lo tienen, y por último llega Charlie Rice, al que además tuve el tremendo placer de conocer y entrevistar el tiempo que estuve en Rockefeller University en Nueva York, él es profe allí, que es quien consigue demostrar ahora sí que ese supuesto virus, con esa secuencia genética, efectivamente puede transmitir la hepatitis y generar esa enfermedad que existía en humanos también en animales de laboratorio. Claro, esto se hace unas cuantas décadas. Tengamos en cuenta que seguramente muchos de los experimentos que, pues si hoy los describimos a la gente, sobre todo a la gente más joven, le pueden resultar éticamente difíciles, ¿no? El mismo Charlie Rice hizo esto en chimpancés. Hoy en día en Estados Unidos, pues simplemente no podría llevar a cabo esos experimentos. Pero claramente de esa saga científica que culmina en, ahora sí, tenemos una hepatitis nueva que es la C, décadas después se ha derivado, bueno, pues que haya un tratamiento que no palía, sino que cura la hepatitis C, y eso es algo absolutamente tremendo. Claro, de eso te quería hablar. Tenemos ese tratamiento que cura la hepatitis C y igual que ha pasado con la viruela, ¿podríamos llegar a erradicar la hepatitis como enfermedad? Fíjate, la verdad es que hay para hacer una colección de hepatitis, ¿no? Hay A, B, C y más que le siguen. En cuanto a esta, para la que sí tenemos, porque por ejemplo, para otras hepatitis sí hay vacuna, para esta no se ha conseguido todavía. Es curioso, ¿no? Tenemos un tratamiento que de una manera 90 y creo que es por encima del 95%, es capaz de acabar con la infección en pacientes que están crónicos, pero todavía no tenemos una vacuna. Entonces, nos quedan 2 retos importantes. Uno sería desarrollar una vacuna efectiva, ojalá. Otra estrategia sería apretar tanto, meter tanta presión
a través de esos tratamientos farmacológicos a la hepatitis C que simplemente desapareciera, porque la hepatitis C claramente se tiene que contagiar de una persona a otra. Si consiguiéramos eso, lo que pasa, Raúl, y ahora igual salto a lo editorial o lo especulativo. En el contexto tan deprimido económico en el que estamos entrando y previsiblemente estaremos, uno de los problemas que ha suscitado no pocas discusiones éticas, a veces informadas, a veces desinformadas, depende de los medios, tiene que ver con que un curso de tratamiento para la eliminación, la curación de esa hepatitis C cuesta, bueno, empezó costando $150.000, ahora está por debajo de los $100.000, va bajando, pero es significativo. Es decir, no es el coste de una vacuna, ¿no? Podemos atacar la polio, por ejemplo, porque las vacunas cuestan relativamente poco. En este caso, se me hace difícil imaginar cómo lo vamos a conseguir en este contexto. Seguramente es una muy buena noticia para los pacientes crónicos de países en los que, por ejemplo, aquí en España tenemos la enorme suerte de tener un sistema de pagador único y solidaridad social para pagar esos enormísimos costes, pero hasta que no lleguemos a la vacuna, se me antoja difícil. Ojalá me equivoque, soy el primero que estaría encantado. Muy bien. Respecto a la concesión de los premios Nobel, el Comité de Nobel solo puede seleccionar, como norma, a 3 premiados por categoría. Este premio consiste, bueno, en 10 millones de coronas suecas, lo que equivale a $1 millón. Y esto provoca cierta controversia, ciertas protestas. ¿Es justo premiar solo a 3 investigadores o investigadoras cuando en un descubrimiento científico participan decenas, centenares de investigadores? ¿Cómo lo ves? Claro, esto es un legado, ¿no? En el fondo, sin entrar en el súper detalle de la historia del premio Nobel, pero está Alfred Nobel detrás, está su fundación detrás, lo deja en su testamento. Claro, de esto hace más de un siglo, cuando Alfred Nobel lega esta idea, este dinero para estos premios, la ciencia de final del 19, que es la que él conoció, y principio del 20, pues claramente no es la ciencia de hoy en día. Un proyecto como, por ejemplo, ¿no? Hace unos años se otorga el Nobel al bosón de Higgs. Bueno, es ridículo pensar quién ha participado, ¿no? Cuando ves esos papers que tienen nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Claro, yo creo que lo que ha cambiado es la ciencia. No el Nobel no tiene culpa de eso. El tema es si alguien puede o debe incluso alterar ese legado de la fundación. Otra cosa es inventarse otros premios. Hay premios que han aparecido más tarde. Está el Lasker, está el Fronteras de la Fundación BBVA. Hay otros premios que están muy bien también. Pero el Nobel tiene estas características, igual que, por ejemplo, sabes que no se le puede dar a nadie que haya muerto. Lo que este año, por ejemplo, implica de manera triste uno de los premios, que es como, aquí me falta alguien. Ha habido una excepción en toda la historia de los Nobel. Pero bueno, está ahí, ¿no? No lo sé. Yo a veces pienso, Raúl, que no sé si el público general, si todos los medios generalistas que publican y aprovechan esta fiesta popular en la que se ha convertido el Nobel, si lo entenderían. De repente que hubiera un premio Nobel para 150 coautores de un paper, ¿no? Se diluiría. Y en ese sentido, a veces lo mejor es enemigo de lo posible. Claro. Bueno, volviendo a los premios de este año, el Premio Nobel de Química 2020 ha ido a parar a manos de la científica francesa Emmanuelle Charpentier y a la estadounidense Jennifer Doudna por su investigación sobre la técnica CRISPR. Concretamente reciben el galardón por el desarrollar este método de edición del genoma. ¿Por qué este avance es tan importante, Luis? Yo a veces pienso que, poniendo la vista así muy lejos, ¿no? Dentro de, pues igual 3, 4 décadas, este sea un tiempo que recordemos por cuándo se inventó CRISPR-Cas como herramienta biotecnológica. La verdad es que la cantidad de promesa, de potencialidad que tiene como herramienta para hacer cosas es increíble. Cualquiera que haya pasado por un laboratorio, por poco que sea, un laboratorio de biología molecular, pues tal vez recuerde lo que era hacer cualquier cosa con enzimas de restricción o
lo difícil que era. Uno mira tesis doctorales de hace tan solo unos cuantos años y están hechas sobre cosas que ahora mismo con CRISPR-Cas puedes hacer mucho más rápido, pero sobre todo puedes hacer con mucha más precisión. Este Nobel es maravilloso y merecidísimo. También yo creo que estaba en las quinielas de mucha gente. Igual ha llegado un poco rápido, cosa que además si quieres luego comentamos, porque ha sido como inusual, ha estado muy bien en muchos sentidos. El de química, me dicen personas que saben mucho más que yo, que suele tener esa aplicabilidad clara, y por eso no ha entrado en medicina, ¿no? Porque medicina tendría que haber tenido un resultado para salud pública que todavía no tiene, es una herramienta prometedora. Pero claramente, para tal vez la gente que sea menos o que esté menos metida en esto de la ciencia y la biología molecular, siempre se dice, ¿no? Pensad que es como esto de cortar y pegar en tu procesador de texto favoritos. Bueno, esto es ahora algo que pueden hacer casi con la misma facilidad científicos, científicas que se dediquen a editar genomas, ¿no? Y quien dice editar genomas dice todo tipo de cosas. Por ejemplo, en los pocos meses desde que empezara la pandemia de COVID-19, ya hay propuestas de test que usan esta técnica para dar positivo o negativo muy rápidamente. Realmente las posibilidades de este CRISPR-Cas como herramienta son tremendas. También es cierto que supongo que además, como estamos hablando en castellano, pues sabemos que ha habido cierta controversia, ¿no? Porque pues, los Nobel, como tú decías, solo se dan a 3 personas y en este caso son 2. Y había varios terceros posibles. Incluso aquí en España, en Alicante, teníamos a un tercero posible que estaba muy al principio, en el origen del descubrimiento. Eso sí, no de la aplicación, sino de la ciencia básica que en última instancia llevaría a esta herramienta que inventan Doudna y Charpentier. Bueno, y no los han incluido, no lo han incluido ni a él ni a otras personas, ¿no? Y además, más polémico también, esta técnica y la patente sobre esta técnica, de hecho, ha estado años envuelta en un lío legal tremendo, una lucha legal entre las dos costas de Estados Unidos, entre el sistema de MIT Harvard y la Universidad de Berkeley, donde está Doudna. Así que ha sido una cosa rápida, temprana, merecida, no exenta de polémica. Sí. Luis, te quería preguntar, continuando con la técnica del CRISPR, tenemos una pregunta del público vía Facebook. Os recuerdo que podéis hacer las preguntas vía Facebook y podremos contestarlas. Podemos mirar, a ver, la pregunta era que si podemos editar, a ver un segundo, aquí. La pregunta es, respecto a la técnica de la tijera del ADN, ¿sería posible inocularla para modificar un gen en todo el cuerpo humano y así eliminar, por ejemplo, una enfermedad degenerativa para las siguientes generaciones, por ejemplo? Hoy en día no se puede hacer. La manera más lógica, económica de hacer eso sería hacerlo cuando es muy sencillo. Y es muy sencillo cuando eres un cigoto, ¿no? Es decir, cuando eres una célula solo o pocas células solamente, es decir, en línea germinal, ¿no? Es mucho más fácil un embrión, vamos a imaginar, de una terapia de fertilidad in vitro. Allí podrías, sí, podrías, algún condicional. Podrías usar este tipo de herramientas, después seleccionar los que han quedado exactamente como tú querías y ese embrión implantarlo. No es muy distinto de cosas que se hacen ahora mismo, en el que se seleccionan, en el sentido de que solo se seleccionan los embriones sanos. Ahora podrías sanar a un embrión antes de implantarlo y con suerte desarrollarse y nacer y ser una persona. Si yo quiero arreglarme algo, para mí sería mucho más difícil. Tal vez haya casos más discretos en los que se podría intentar. Por ejemplo, hay terapias que tendrían que ver con sistema inmune, en el que, por ejemplo, tú puedes extraer parte del sistema inmune de un paciente, puedes tratarlo, otra vez en condicional, en laboratorio con CRISPR, irradias, eliminas el sistema inmune del paciente y lo reintroduces editado. Eso sería una posibilidad.
Lo importante es que a día de hoy lo segundo se está desarrollando, se está investigando, se está buscando qué aplicaciones funcionan. CRISPR es mucho más fino, mucho más preciso que técnicas anteriores, pero no está exento de imperfecciones y se tiene que ser, por tanto, muy, muy, muy cuidadoso con qué se hace en este sentido. Pero sobre todo, la primera solución, la económica, la fácil, la obvia, por motivos éticos, eh, se niega, no se va a hacer. Ujú, No se va a hacer en Estados Unidos, no se va a hacer en Europa y supongo que os sonará que famosamente un científico en China, ujú. hace relativamente poco, dijo haberlo hecho y después se comprobó que lo había hecho en dos niñas que en última instancia nacieron en una serie de experimentos, bueno, más allá de cualquier ética y de hecho este señor está en la cárcel. Eh, no, no quiero decir una cosa muy simple y absurda, ¿no? Pero realmente estaría bien tener mucho más conocimiento y mucha más Ujú. práctica antes de entrar en este tipo de cosas. Dicho esto, una más. Hay terapias que son potencialmente súper prometedoras e interesantes en terapia génica, ¿vale? Que es Ujú. reparando genes que nos faltan, complementando genes que nos faltan, etcétera, que yo esperaría que en estos próximos años fueran parte de la razón por la que yo habría esto del CRISPR diciendo, ojalá dentro de unas décadas recordemos esta como la época en la que se inventó CRISPR. O sea, grandes promesas, pero un poquito de paciencia. Vale, entonces, ¿crees que veremos grandes avances en medicina gracias a esta técnica, no? Estoy convencido de que muchos de los avances que van a venir, que tienen que ver con biología molecular, ojo, sea porque edites un gen en alguien o sea porque uses CRISPR para conseguir X, un Ujú. nuevo anticuerpo monoclonal. O sea, es que el tema es, CRISPR es una herramienta fundamental. Sería, por ejemplo, mirad, en el 70 y pico le dieron el premio Nobel a Kary Mullis por la PCR. Esto que ahora todos nos suena por el Ujú. tema de las PCR de COVID-19, ¿no? La PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, en sí era una super técnica, era espectacular. Pero claro, cuando le dieron el premio, podríamos haber preguntado, ¿y para qué servirá? Bueno, pues imagínate hoy día, ¿no? No Ujú. tendríamos test diagnósticos contra COVID-19 así de rápido si no fuera por la PCR. A ese tipo de avance me refiero. No es una, dos o 10 cosas, sino es una herramienta. Y las herramientas o las técnicas es lo que permiten avanzar de manera más significativa a la ciencia y además de una manera transversal. Vale, respecto, nos pregunta Sonia Garcinuño hace unos minutos, nos ha preguntado que cómo eran los premios Nobel o la medicina a principios de siglo, justo cuando salen los premios Nobel, y cómo es Ujú. ahora y mm, cómo lo ves, cómo ha cambiado. ¿Hay mucha diferencia entre la medicina de aquella época, esta, los premios? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo imagino, si habéis visto alguna vez, seguro, alguna exposición o documental sobre Cajal, pues a Cajal le dan el Nobel por medicina o fisiología a principio de siglo. Eso os da una idea del tipo de medicina o fisiología o ciencia que se hacía entonces, ¿no? Un tipo en su laboratorio, que podía tener un equipo, pero en general su laboratorio, cosas pequeñitas. La ciencia todavía era una cosa realmente con nombre y apellidos, ¿no? Aunque hubiera colaboraciones, por supuesto, sociedades internacionales científicas, el germen de todo lo que existe hoy día estaba, eh, dejando de lado Internet y los satélites, ¿no? Em, pero la cosa es que en aquel momento tenía sentido, además si rascas un poco y vas al detalle, la idea de Alfred Nobel era ayudar a jóvenes científicos, gente que arrancaba su carrera y que esto los podía propulsar. Eh, este año, por ejemplo, lo más parecido a jóvenes científicos son jóvenes científicas y son Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, porque nos hemos acostumbrado a que los Nobel se da a gente muy mayor, tan mayor que a veces se nos escapa alguno porque fallece, desgraciadamente, antes de poderlo recibir, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Pasamos de una ciencia de personajes mucho más pequeños, ámbitos laborales mucho más pequeños y radicalmente más jóvenes, o al menos como se pretendía, a ahora gente con unas carreras probadas, en el caso, por ejemplo, de medicina o fisiología, con una ciencia básica que ya ha sido eh,
traducida a avances concretos y tiene un impacto sobre la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que son muy, Ujú. muy serias. Pensad en el descubrimiento de Helicobacter pylori, ¿no? Esta bacteria que causa Ujú. el cáncer de estómago. O sea, son siempre cosas que requieren muchísimos años. Este es el cambio que ha hecho en la ciencia, mientras la Fundación Nobel seguía haciendo lo que fue pedida a hacer hace más de un siglo. Sí, ahora, antes de pasar a los premios de la categoría en física, te quería comentar una cosa que has dicho, que ahora, por ejemplo, los investigadores son más jóvenes y también tenemos más mujeres, pero como nos comenta Sonia, Sí. es decir, hurra por el premio a las dos mujeres, porque hay un porcentaje tan bajo de científicas premiados a lo largo de la historia. Y yo creo que hay por lo menos dos razones que se encuentran, ¿no? Como dos trenes que van en choque. Uno es porque como se premia a gente que tiene largas carreras de probada producción científica y súper exitosas, si pensamos que normalmente estamos más acostumbrados a ver premios Nobel que van entre los 60 y los 80 años de edad, que claramente entre los 20 y los 40, si uno piensa en cómo ha sido la ciencia a lo largo del siglo XX, pues había muy pocas mujeres, ojo, no haciendo ciencia, sino muy pocas mujeres como PIs, ¿no? Investigadores principales, gente que firmaba los artículos, ¿no? Al final Ujú. de todo. Ha sido, como todos los ámbitos, porque sería injusto señalar a la Ujú. ciencia, pero ha sido machista de una manera, vamos, más allá de toda duda, ¿no? Eso es un lado. Por lo tanto, si no hay mujeres que suban hasta posiciones de tanta importancia, obviamente no pueden recibir un Nobel. ¿Por qué? Porque Ujú. nunca estarán en el lugar a donde se dirigen los Nobel. Esta es una cosa. Y luego hay otra cosa que también es interesante, que es, obviamente, el tipo de carrera que exige la ciencia, y ahora ya salgo de la ciencia, obviamente, ¿no? Pero la sociedad durante todos estos años, lo que ha requerido también, vuelvo al machismo, o a esta sociedad tan desigual, pero lo que ha requerido de una mujer, yo tengo muchas, yo estoy casado con una científica, tengo muchísimas amigas que son científicas, y el tipo de decisiones y de retos que se le plantea a una mujer todavía hoy, aunque por suerte cada vez menos, pero vamos, te vas unas décadas atrás, en su carrera profesional, también en la científica, tienen una simetría fuerte con la que se ha planteado a los hombres. Con lo cual, tienes el machismo dentro de la ciencia, con lo cual no pueden llegar arriba y si no llegan arriba, pues no van a tener un premio Nobel, obvio. Y por otro lado, tienes que desde el punto de vista social y estructural, es más difícil que una mujer pueda hacer la inversión para perseguir esa carrera. En ese sentido, si en el pool, las bolas, cuando vas a sacar tu bola para dar el premio Nobel, hay muchas menos mujeres, es obviamente muy poco probable que una mujer acabe ganando el premio Nobel, porque recordad que son premios de absoluta excelencia. Es decir, la verdad es que no conozco el ratio de científicos en activo versus premios Nobel, pero es minúsculo, ¿no? Tiende a cero. Entonces, es una lógica tremenda. Lo bueno, supongo, es que eso poco a poco esperamos que vaya cambiando. Ujú. Sí, incluso hay una anécdota que decían que cuando, bueno, que dicen que cuando dieron el premio Nobel a Pierre Curie, no se lo dieron a Marie Curie y dijo que no aceptaría el premio si no le daban el premio también a su mujer, que había colaborado tanto o más que él en Claro. el descubrimiento de la radioactividad. Es decir, que a veces hay que reivindicar también el papel de las científicas para que puedan alcanzar estos premios y otros para visualizar el papel de la mujer en la ciencia. Tenemos también otra consulta. Seguimos con la técnica CRISPR. Dice Guillem Sí. Berbis, dice, ¿la técnica CRISPR nos puede traer esperanza a la crisis de las resistencias antimicrobianas? Es decir, a las resistencias de las bacterias a los antibióticos. Eh, como herramienta, sí. Es decir, como herramienta para hacer cosas, sí. En sí misma no va a hacer nada la técnica CRISPR, ¿no? Será a través de las mentes de científicas, científicos, médicos, ingenieras, que se les ocurra qué hacer con o a través de la técnica CRISPR. Mientras no llegan esas maravillosas ideas, esos papers y esas aplicaciones que nos salven la vida o nos hagan la vida mejor, eh, tú y yo podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? Podemos
Usar con mucho cuidado los antibióticos. Cuando nos dan un curso de antibióticos, hacerlo entero. Reciclar adecuadamente las cajas de antibióticos cuando acabamos el tratamiento, aunque no se acaben los antibióticos. Y en general, apoyar cualquier iniciativa y hacernos eco cuando, por ejemplo, dentro de poco, ahora en noviembre, habrá una campaña que siempre se hace nacional, ¿no? A mediados de noviembre, sobre la resistencia a antibióticos. Bueno, pues apoyémosla, porque todavía hay mucha gente. Fijaos, esto es un detalle muy tonto, ¿eh? Espero no haber derrapado mucho, pero creo que las fechas son 2016 y 2019 o 2016-2018, pero tras las primeras campañas que se hicieron aquí en España contra las resistencias a antibióticos, campañas de comunicación pública, tres cuartas partes de los encuestados en España respondían a la pregunta, ¿para una gripe o un resfriado utilizaría usted antibiótico? Respondían no. 2 años sin campañas de información y el ratio se invierte Ujú. y pasa a ser solo un tercio de los encuestados los que sabe que no debe usar antibióticos contra infecciones que son de origen vírico. Es decir, que mientras no digan estas superideas dignas de un premio Nobel, nosotros podemos hacer cosas de lo más cotidianas, cutres, si quieres, pero que pueden ayudar a salvar vidas, muchas vidas. Perfecto. Pues ahora sí, pasamos a los premios en la categoría de física, que se ha otorgado a los investigadores Roger Penrose, Rainer Gansel y Andrea Ghez por sus investigaciones sobre la formación de los agujeros negros y su relación con la Ujú. teoría de la relatividad. Y por otra parte también por hallar en el centro de la Vía Láctea uno de ellos. ¿Por qué esos descubrimientos ha valido este premio Nobel en física? Yo creo que cualquier niño o adolescente que le guste la ciencia estará dando botes de alegría, ¿no? Porque ¿qué hay más fascinante en el universo que los agujeros negros? ¿No? Es universalmente. Además, Raúl, tú eres físico originalmente, Ujú. ¿no? ¿No, Sí. no era una cosa absolutamente fascinante? ¿Cómo será? ¿Es posible? ¿Es imposible? Eh, yo creo que es un elemento que capturó completamente la imaginación, el imaginario popular, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero obviamente tiene unos méritos científicos Ujú. extraordinarios. Este Nobel se divide por la mitad, aunque sean tres personas. De un lado está Roger Penrose y de otro lado están los experimentales. Roger Penrose es un matemático y es un teórico y de hecho fue el que tomó una aparente inconsistencia del trabajo de Einstein, ¿no? Esta idea de la singularidad, Ujú. esos puntos en los que, oh, por Dios, ya no funciona toda la física, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y Einstein un poco lo barría debajo de la alfombra, ¿no? En plan de, bueno, esto cosas que ya se arreglarán. Y Penrose fue el primero, y aquí, Raúl, corrígeme si meto la pata, ¿eh? Pero fue el primero que le dio el armazón matemático suficiente como para demostrar que no, estos cuerpos se pueden definir, pueden llegar a existir, pero claro, no dejaba de ser, aunque hubiera el corpus teórico para poderlos tratar en las pizarras o en los papeles, nunca se había visto de que no se Ujú. puede ver un agujero negro, pero se puede ver indirectamente. Eh, Esto es Penrose en la década de 1960, en el 65 creo recordar, y luego, bastante más tarde, empezando en los 80, creo que es, estos dos científicos por separado, en Europa y en Estados Unidos, empiezan a acumular y acumular y acumular evidencias hasta que culmina en 2018 con un paper en el que ya se apunta con el dedo claramente a que Sagitario A, que es una fuente de radio extraña en el centro de nuestra galaxia de la Vía Láctea, pues ya pueden decir, sí, señores, esto es un agujero negro, ¿no? Entonces, de hecho es una historia muy bonita, ¿no? Porque Mm. empieza por esa gran figura que es Einstein, con una cosa rara que queda ahí. Medio siglo después, alguien dice, no, esto tiene consistencia, resuelve el puzzle lógico matemático si quieres, y todavía medio siglo después se encuentra la verificación, ¿no? Es como una versión extendida de lo que pasó con el mismo Einstein, ¿no? Cuando él eh, publica sus papers originales y luego hay esa observación de una estrella un poquito movida, ¿no? Por el campo gravitatorio del Sol. Creo que es maravilloso. No tengo claro, yo creo que se me escapa ahí, más allá de lo fundamental, hermoso, esencial que es para la comprensión de cómo funciona el universo, saber que esto que se ha teorizado sí existe.
no os puedo contar eso que se dice siempre, ¿no? De si no fuera por Einstein, no funcionaría el GPS de tu teléfono móvil, por ejemplo. Pues eso ahora mismo, al menos a mí, se me escapa. Sé que Penrose trabajó en muchísimas cosas más y que han tenido Ujú. una traslación más evidente, si se quiere. Por cierto, Penrose, eh, un tipo interesante en lo suyo, un absoluto genio y un tipo que se ha ganado un Nobel. Pero aviso para navegantes, eh, no todo el mundo que gana un premio Nobel, todo lo que dice es absolutamente maravilloso, fetén y seguro. Lo digo porque igual nos esperan unos años por delante, Raúl, tú que eres periodista científico también, en los que vamos a tener, ¿verdad? La situación está comprometida de decir, no, 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 este señor es un matemático prodigioso, eh, pero probablemente de neurociencia no es la persona más adecuada, ¿no? Porque Penrose Ujú. tiene unos libros y unas teorías muy fringe, muy límite, extrañas, sobre cómo funciona el cerebro y la conciencia, ¿no? Bueno, pero es una historia muy bonita de cómo de un descubrimiento matemático ha pasado realmente luego a una evidencia científica más fuerte y, bueno, y al descubrimiento final de los agujeros negros. Por cierto, la Ajá. próxima semana en el Live Talk hablaremos de agujeros Eh, negros, es decir, que si os interesa el tema, la próxima semana será una sesión exclusiva sobre agujeros negros. Volvemos a los premios Nobel. ¿Por qué es importante premiar la ciencia con estos premios Nobel, los premios Príncipes de Asturias, algunos otros que has comentado, los premios de la Fundación BBVA de Fronteras del Conocimiento? ¿Por qué realmente importa premiar la ciencia? no lo sé, Raúl. Sabes que estoy encontrado, no tengo una idea clara. Creo que hacen mucho bien porque, bueno, es que como los MTV Music Awards, o sea, en el Ujú, fondo los premios tienen una función social de reconocer públicamente a quien merece la pena ser tenido en alta consideración, ¿no? Es decir, si ahora una chica joven lee esto en TikTok, en un vídeo, me da igual, y de repente ve que hay esta tipa en Estados Unidos que lleva 40 años con sus observaciones y ha descubierto y ha probado que hay un agujero negro y tal, y le alucina y de repente se proyecta a sí misma como, wow, yo quisiera ser, obviamente no tiene ni idea de lo que es estudiar física ni estudiar agujeros negros, mm. pero bueno, proyecta eso y tiene esa posibilidad vital en su mente, a partir de ahí es más libre, ¿no? Porque tiene esa opción. También si se lo da a sus padres, que tal vez no habían pensado que su hija o su hijo quisiera ser físico, pues ha hecho nuestro universo más grande, ¿no? Han iluminado porciones del mapa de nuestra vida que estaban en penumbra. Guay, fantástico. Pero por otro lado, tú sacabas antes el tema. Eh, Solo tres, y solo de esta manera, y con este dinero, y con este tipo, ¿no? Y no puede haber muerto, porque no lo hemos mencionado, pero antes me refería a Stephen Hawking, ¿no? Stephen Ujú. Hawking es el cuarto aquí. Es difícil pensar, aunque es cierto que han sido muy exquisitos los del Comité del Nobel y a Penrose se habla de su trabajo matemático previo y no de su colaboración con Hawking, es cierto que es muy célebre su colaboración. Stephen Hawking, que ya falleció y por tanto no puede ser considerado aquí, ¿no? Así que en este caso la matemática ha salido bien, porque solo Mm. quedan tres. Eh, es extraño, yo creo que a los científicos también les causa cierto problema, porque muchos de los que trabajan en ciencia saben que los premios a veces pues tienen, desde lo que tú decías, ¿no? No todo el mundo que ha trabajado está en el premio o reconocido. Em, Después es cierto que sesgan la idea de lo que es hacer ciencia para otra gente, ¿no? O sea, no solo ganar premios Nobel es hacer buena ciencia, también hay ciencia muy buena y muy relevante que puede ser más local, menos que transforme paradigmas y sin embargo es muy relevante. Me refiero a los biólogos que ayuden a acabar con un hongo que da problemas en una porción de la cuenca mediterránea. Me lo invento. Eso para toda la gente que vive allí y que tal vez cultiva allí puede ser muy relevante. Tal vez más que Ujú. probar que Sagitario A es un agujero negro. Obviamente no lo quiero comparar porque sería estúpido yo. Eh, pero sí que es cierto que da una idea de la ciencia faraónica que a veces, ¿no?
es una de cal y una de arena, Raúl. Claro. ¿Qué piensas tú? ¿Tú estás a favor? ¿Te gustan? ¿Solo te gustan? ¿O también te...? Bueno, yo no soy el entrevistado en este caso, entonces prefiero no pronunciarme, pero bueno, los premios Nobel, como cualquier otro premio, como has comentado, sirven para visibilizar un trabajo, para ponerlo en Mm, la palestra, por ejemplo, ahora se va a hablar más de hepatitis C, de la técnica CRISPR, mm, de los agujeros negros, de los otros premios, incluso el de literatura, entonces visibiliza ese trabajo y sirve un poco de espejo frente al resto de investigadores que dicen, "Ah, pues mira, a lo mejor mi investigación puede, porque al final la investigación avanza y unos suman, y es un aporte de unos y otros. Tengo sí, otra pregunta, Luis, que es sobre dispara, vale. el origen de los premios Nobel. Sí. Surgen hace más de 100 años por Alfred Nobel, un inventor y que se Ujú, hizo rico, hizo fortuna gracias a la dinamita, y ujú, entonces decidió, en contra de las incluso en contra de su familia, ceder ujú. su fortuna, prácticamente casi toda la totalidad de su fortuna, para la creación de esta fundación y destinarla a estos premios de física, química, fisiología, medicina, literatura y paz. Claro, la sociedad ha cambiado mucho. ¿Siguen teniendo utilidad estos premios casi 120 años después? Porque el primero se otorgó en el año 1901. ¿Qué crees? ¿Siguen teniendo esta Ujú. utilidad? Utilidad, no. No creo que tengan la utilidad que tenían. Es decir, aquel dinero para aquel tipo de científico que estaba más joven en su carrera y que esto podía propulsarlo, propulsarla a conseguir cosas que de otro modo serían muy difíciles. Eh, Os pongo el ejemplo de la gente de este año. La verdad es que no conozco tanto a los otros dos físicos, pero a Penrose no le va de la mitad de 5 millones de coronas. A Doudna y Charpentier tampoco. O sea, el dinero ha dejado de ser un aliciente fuerte. El reconocimiento claramente lo es, pero por otro lado, quienes critican fundamentadamente, yo creo, estos premios, por ejemplo, dirían, hombre, con el paso de las décadas es un poco extraño que no haya un Nobel de matemáticas. Claro que Nobel era inventor y quería cosas, ¿no?, aplicadas, por eso el de medicina tiene que tener resultados, el de química es una técnica. Eh, pero faltan cosas grandes. Tenemos la medalla Fields, tenemos otros premios que ocupan, ¿no? Por eso tenemos tantos premios que son el Nobel de. Pero es cierto que son incompletos. Es cierto después que, y no nos andemos con, quiero decir, son un reconocimiento científico, todos aquellos que lo reciben tienen una categoría científica eh, arduamente probada, pero también sabemos que en 5 décadas se publicarán las deliberaciones del Comité de los Nobel. eh, Eso arroja bastante luz sobre qué se cuece y qué no, por qué se deciden las cosas o por qué no. Pero es que incluso la propuesta de los candidatos a Nobel tiene no poco de diplomacia. Eh, entonces, todo es imperfecto. Todo es Claro. imperfecto. Nada puede ser perfecto, obviamente. Eh, yo creo que cumple una función muy buena pública para que el público se sensibilice y lo celebre. Es maravilloso celebrar estos premios. Eh, estaría muy bien, sí, creo, que o bien subiéramos al nivel de popularidad que tienen los Nobel, pues la medalla Fields, porque me gustaría que la gente Mm. reconociera a las ganadoras de la Fields, eh, o bien ampliar los Nobel. Eso sería muy interesante. Y seguramente lo más fundamental, y que estoy seguro que está en esos comités de deliberación, es romper el modelo de máximo 3. Porque cada año que pasa hace más difícil sostener premios, repito, como el del bosón de Higgs, o incluso, si se me permite, el de la hepatitis C, que estos tres firmantes son obviamente de una talla científica espectacular, ¿no? Pero hay más gente que ha sido fundamental también en estos desarrollos y esto ha llegado a cura, ¿no? Entonces, se lo das a estos tres, pero no se lo das a los que lo llevaron, ¿no? El last mile que se llama, ¿no? Hasta Ujú. llegar a la cura. O sea, hay cositas que tal vez podrían reformarse.
Y acabaremos, Luis, con una última pregunta. Nos pregunta Sonia Garcinuño, que va un poco en la línea de lo que comentabas. ¿Haría falta añadir más categorías a los premios Nobel, como matemáticas o epidemiología, ahora que estamos hablando tanto de epidemiología ambiental Sí, o epidemiología en general? ¿Crees que sí. haría falta añadir alguna categoría más a los premios Nobel? Yo creo que el de matemáticas, seguro, sobre todo por esa función social, de Ujú, visibilización. Yo creo que a las matemáticas les iría bien. Además tienen un San Benito horrible contra el que haríamos bien en luchar mucho, pues luego son divertidas. Eh, y no se me daban particularmente bien, pero ujú. me parecen divertidas y cuando lo aprendes está bien y sobre todo desde el punto de vista de una ciudadanía. eh, Estar cómodo con las matemáticas es una de las cosas más fundamentales que puedes hacer en tu vida para entender el interés que pagas cuando coges algo a crédito para empezar, o una hipoteca, ¿no? Yo creo que las matemáticas merecen un hueco ahí. En, en este momento de la historia en el que estamos viviendo, un Nobel o equivalente ambiental o verde, voy a poner la etiqueta verde, creo que sería fundamental. Ujú, Por lo mismo, porque requerimos un reconocimiento y sí se le puede dar a alguien por química, como tristemente ujú. al fallecido Nobel mexicano, ¿no? Eh, pero haría falta uno verde y no sé si se me olvida alguno más, porque el campo de la biomedicina está cubierto, la física está cubierta, la química está cubierta, algo en matemáticas, algo hay muchos. Tal vez estaría la duda de la psicología, ¿no? Si la psicología está ahí o no. No quiero ofender a nadie, lo digo de verdad eh, pensando en voz alta. Pero en definitiva la respuesta corta es sí. Sí, yo creo que estaría bien ampliar las categorías y las condiciones de los premiados. Eso creo que sí es urgente. Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias por participar en este live talk de Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Esperemos verte pronto en otra charla. Y Muchas gracias, Raúl. Ha sido un absoluto gusto y placer compartir contigo y toda la audiencia. De verdad, gracias por esta oportunidad, esta buena charla y por esta serie de conferencias que siempre que puedo no me pierdo. Me parece un absoluto honor formar parte de ella. Hacéis un trabajo tremendo. pues Gracias. esperamos verte muy, muy pronto por aquí. Merci. Bueno, pues nos despedimos. Os esperamos en la próxima Live Talk, que será la próxima semana, miércoles, que hablaremos sobre agujeros negros. Tendremos a Miquel Sureda y Alicia Verde, que nos hablarán de este interesante tema que hoy hemos dado una pincelada y tendremos la próxima semana sobre agujeros negros, perdonar. Y además aprovecho para comentaros que dentro de un mes se celebra la Noche de los Investigadores y Cosmocaixa participa en la Noche de los Investigadores y podréis venir aquí a Cosmocaixa a presenciar charlas, microcharlas, actividades, talleres, siempre con la máxima garantía y seguridad entre las 4 de la tarde y las 21 horas. Muchas gracias y os esperamos en las próximas Live Talks.